Bueno, muy buenas tardes el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de Mi Mapa. Durante esta contingencia que llevamos haciendo todo virtualmente por lo que ya sabemos, por la pandemia del famoso virus chino que nos afecta a todos por igual. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Jaime Cristóbal. Jaime Cristóbal tuvo la disposición de participar el día de nosotros, luego de la ponencia que tuvo nuestro amigo Guillermo Rocafort la semana pasada sobre el tema de Gibraltar. Y bueno, Jaime viene hoy, el día de hoy, a actualizarnos mucho más. Aquella vez fue un tiempo bastante reducido porque estuvimos contemplando tres temas en uno, pero el día de hoy sí lo vamos a tomar completo, que es el tema de la hispanidad del Peñón de Gibraltar. Vamos a darle entonces la bienvenida a Jaime Cristóbal, quien es oriundo y está actualmente en Jerez de la Frontera, al sur de España. Tiene un diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cádiz, es miembro del partido Vox, es cofundador de los Legítimos de Gibraltar 1502, por la memoria del Peñón y la restitución española. Por eso es que está el día de hoy con nosotros. Además de ello, es cofundador de la Asociación Reunificacionista Correcto. de Puerto Rico a España. Es una palabra un poco larga, pero me imagino que es largo también todo ese tema que tiene que ver con la reunificación de Puerto Rico como territorio autónomo a España. Bueno, Correcto. bienvenido, Jaime. Bien hallado, Jorge. Un placer estar en tu medio y en tu espacio histórico y reivindicativo en muchos aspectos. Sí, bueno, como sabes, nosotros, te explico brevemente, nosotros somos una ONG que manejamos el tema de la reivindicación de los derechos venezolanos por el territorio Esequibo, que fueron usurpados por Gran Bretaña, así como el Peñón también fue usurpado a España. Y bueno, nos une todo ese tema, todo ese colonialismo británico que está por todo el globo terráqueo y que actualmente vemos que existen muchísimos inconvenientes, para no llamarlo tan radical, pero que existe todo eso. Y bueno, primero queremos darte las gracias porque sabemos que estás en hora nocturna, ya son las 12 de la noche, aquí son las 6 p.m., apenas tú estás más adelante que nosotros en lo que digamos, Asomando, en lo que asomando el nuevo día. sí, exactamente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Jaime, si quieres cuéntanos un poco de ti, cómo llegó todo este tema de lo que es Gibraltar contigo. Pues antes que nada, un saludo a todos los que nos están viendo y particularmente a ti. Darte las gracias, Jorge, por invitarme a tu espacio, ¿no? Bien, el tema de Gibraltar, digamos que desde pequeño en mí, ¿no? En todos los gaditanos, pues ha despertado en sendas mitades, ¿no? Por un lado curiosidad, ¿no? Y por otro una realidad, ¿no? Entonces, bien, como gaditano que soy, pues es un tema que tengo bastante cerca, lo tenemos día a día, y realmente, bueno, pues soy un aficionado de la historia, me encanta la historia, creo que todas personas tenemos que saber de dónde venimos para saber sin duda hacia dónde vamos, ¿no? Y cada vez que iba ahondando un poco más en el tema de Gibraltar, aparte tengo lazos familiares con el campo de Gibraltar, pues realmente, y estuve viviendo en la ciudad de San Roque, entonces a medida que fui conociendo un poco más la historia de Gibraltar y de la provincia en general, pues realmente pues fue despertando en mí un conocimiento más en profundo de la historia del Peñón, ¿no? Y ya bueno, Sí. nos fuimos juntando una serie de, casi una veintena de personas y entonces pues confluimos en montar los legítimos de Gibraltar. Ok, ¿desde cuándo? O sea, tú entonces desde que estás pequeño, tú has estado recopilando información, leyendo. Sí, ¿Cuándo fue la primera vez que estuviste allá? bueno, yo en Gibraltar estuve muy pequeño, tendría 10 años, fue de las primeras visitas que yo recuerdo al Peñón. Pero bueno, el campo de Gibraltar lo conozco con mucha asiduidad, tengo muy buenos amigos en todo el campo de Gibraltar, Algeciras, La Línea, San Roque, donde yo estuve viviendo durante varios meses, bueno, un año y medio concretamente.
y realmente mis recuerdos de Gibraltar pues, son prácticamente desde que tengo conciencia. De eso queríamos saber, porque ya Guillermo nos estuvo contando el tema histórico en sí, Sí, inclusive cuando pusieron la propia verja en 1907 y todo eso, y sí, después sí. cuando Franco cerró fronteras por la visita de la reina para allá. Cuando quisiéramos saber más, es el tema del día a día de la persona que cruza fronteras. Tú que estuviste allá, cuéntanos cómo es actualmente el cruce fronterizo hacia los británicos y hacia los propios españoles. Bien, la situación diaria del Gibraltar, para el que no fuese profuso en el tema, es algo que lo asumen con naturalidad, tanto los que viven, yo le llamo británicos que residen en Gibraltar, como el resto de población española que tiene una cierta asiduidad con el Peñón, ¿no? Sí. La relación ha cambiado. La relación, digamos que hay dos grandes hechos históricos, que es antes de abrir la verja, la relación entre la línea y el Peñón de Gibraltar o la colonia británica, hay dos momentos históricos, podemos decirlo, el antes y después de la verja, ¿no? Antes de la verja, la economía per cápita de un linense o de un algecireño incluso era superior a la de un británico de Gibraltar, ¿no? Esto cambia radicalmente en 1981-1982, cuando las negociaciones entre el gobierno socialista de Felipe González y el gobierno que en aquel momento conservador que dirigía Margaret Thatcher, pues llegan a un acuerdo por el cual para que España ingrese en la entonces Comunidad Económica Europea es necesario que España ceda ante Reino Unido y abra la verja. En ese momento podemos decir que la situación socioeconómica de la verja cambia y experimenta un auge. Experimenta un auge posiblemente en tres líneas económicas o en tres líneas pragmáticas que la propia Margaret Thatcher ya enunció, ¿no? En la Cámara de los Lores, que fue que para el futuro de Gibraltar era un pilar debía de ser verja abierta para el tema de mercadería, otro pilar fundamental debía de ser el turismo, y otro pilar fundamental tenía que ser el eje financiero. Hay que tener en cuenta que hasta 1981 el Producto Interior Bruto de Gibraltar en más de un 60% venía de la metrópoli de Gran Bretaña, concretamente del Ministerio de Defensa. O sea, las bases militares y toda la economía que dejaba el Ministerio de Defensa británico en Gibraltar suponía más de la mitad de la renta que tenían los propios británicos en Gibraltar, ¿no? Esto cambia radicalmente, como te comento, Jorge, cuando se produce la abertura de la verja. Realmente, y eso es tal, eso es tal así, que hoy en día apenas supone un 5, un 7% lo que es el gasto militar o la renta militar dentro del Producto Interior Bruto de Gibraltar. O sea, prácticamente testimonial, ¿no? Wow, increíble eso. Entonces, cuando eso pasó fue ¿cuándo fue que se abrió? Fue en el año 81, ¿no? Aproximadamente, sí, a 81, 82, sí. Ok, cuando hubo el conflicto Malvinas, ¿tuvo que ver algo luego con un cierre que hubo? ¿Tuvo que ver eso algo o no? A ver, los sucesos de cierre de verja han sido muy contados desde, como bien dijo Guillermo, ¿no? La verja, hay que recordarlo, que la verja la instauran los propios ingleses. O sea, los firmes defensores hoy en día de mantener la verja abierta fueron los que en 1908, 1907 instauraron la verja. Pero bueno, para Ok. dos aparte británicos que suele pasar a lo largo de la historia, el suceso de las Malvinas, sí, creo que hubo algo ahí porque realmente también hubo algo con un comando de élite argentino ahí que intentó que España de cierto aspecto entrase de lleno Sí. en el conflicto y hay hubo algunos sucesos que creo que incluso fueron de vertiente británica la que condujeron al cierre de la verja durante un tiempo. Sí, sí, creo que sí. Es por eso que te quería preguntar eso, porque tenemos entendido que hubo sobre la operación Algeciras, que tenía que ver con ellos, donde unos argentinos fueron, donde iban a poner unas minas para hundir varios barcos británicos, pero no pasó nada en sí.
pero me imagino que eso tuvo que ver mucho después con ese cierre momentáneo que hubo. Pero ahora bien, ¿cómo es hoy día el cruce fronterizo entre los pobladores de la línea para allá? ¿Ellos tienen actividad económica? Y, a ver, Gibraltar, como te he comentado, básicamente su 20-25% hoy en día de la economía se nutre de lo que es el comercio, ¿no? Es un comercio en el cual los británicos que viven en Gibraltar, los residentes en Gibraltar, pagan impuestos, pero sin embargo sobre los productos que venden, en este caso al resto de españoles o a los españoles, carecen de impuestos. Entonces, claro, eso lo que crea realmente es un flujo mucho de consumo español hacia Gibraltar y realmente, pues sí, se estima que hay entre 8.000, 12.000, 13.000 trabajadores del resto del campo de Gibraltar que diariamente atraviesan en un sentido y otro la verja, ¿no? O sea, que realmente el tránsito de comercio y de empleo entre una parte y otra es bastante fluido, realmente. Sí, Ok. es volumen alto, digamos, para un territorio de apenas 6,8 kilómetros cuadrados. Sería bueno saber, ellos ahí producen algo autónomamente, ellos tienen sembradíos, algo así. No, 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 no. Gibraltar, por las dimensiones que tiene el peñón en sí, prácticamente carece de agricultura y el factor pesquero es muy minoritario, ¿no? Porque de hecho en 2009, 2010, 2011 hubo grandes enfrentamientos con la Armada Española y de hecho Picardo optó por algo totalmente ilegal que fue arrojar bloques con púa a la bahía, ¿no? Que de hecho, además de ser un desastre ecológico, ¿no? Porque realmente son Claro. vigas de hierro, con lo que eso desprende. Aparte, eso no crea, los bancos de peces realmente sufren en el paso y crea una degradación del ambiente bastante ostensible. Pues realmente Gibraltar no tiene terrenos para cultivar ni ganadería ni agricultura. Y es lo que te comenté con anterioridad. Ya Margaret Thatcher introdujo, ¿no?, un proyecto muy claro de lo que debía de ser en un futuro la economía de Gibraltar. Entonces Gibraltar hizo una ampliación del aeropuerto, que fue, digamos, otra mentira más, porque se prometió al gobierno español que tendría un uso conjunto, uso que no se tiene conjunto, en un istmo que no le pertenece a Gibraltar, pero que ocupa Gibraltar también. De hecho, a todos aquellos que hayan podido visitar Gibraltar, sabe el letrero de Welcome to Gibraltar no aparece una vez hasta que se atraviesa el aeropuerto, con lo cual ellos mismos reconocen que no es terreno británico, pero lo ocupan, y realmente los motores, para no irme un poco por los cerros, los motores realmente, Jorge, de la economía son el juego, hoy en día el juego online, actividades bancarias, offshore, y otro tipo de actividades como hoy en día también el tema de la migración, supuesta, digamos que empresa oscura con el tema del tránsito de personas de un continente a otro y sobre todo si quiero. Ok, ok, ok. Pero ahora bien, ¿existen vuelos que vayan desde el propio Peñón para, digamos, lo que es el resto de España? ¿Sí hay vuelos o no? Directos. Vamos a ver, desde Gibraltar, obviamente la capacidad de vuelos se ha visto ampliamente incrementada con la ampliación de la terminal, ¿no? Yo creo que Exacto. sí, vuelos fundamentalmente a Barcelona y Madrid, que son las grandes capitales, aunque realmente operan con el destino con más asiduidad en Londres. Pero Ok, vamos, entiendo. con la ampliación del aeropuerto también se ha ampliado la capacidad de comercio y la capacidad de turismo de viaje. Hay que introducir también una nota, que hay un proyecto de soterramiento, porque hay que indicarlo, la unión entre Gibraltar, que es un peñón, al resto de la península, en medio está el aeropuerto. Entonces, claro, cada vez que hay tránsito de aviones, se tiene que cortar el acceso a los vehículos. ¿Qué se ha hecho? Pues hay un plan de soterramiento para que haya túneles por debajo de las pistas del aeropuerto para que así el tráfico sea continuo. Ok, pero ¿qué hay de cierto que el primer plano que hubo, cuando antes inclusive de la verja,
donde está ahorita la propia pista, eso pertenecía a España. ¿Qué hay de cierto de ello? Esa es la famosa línea de la contravolación o la línea de la Concepción que se planificó durante la ocupación de Gibraltar y que en tres Ok. sucesivas... Es que los españoles históricamente hemos sido a veces incluso un poco, ¿cómo decirlo? Ingenuos, ¿no? Porque Gran Nosotros Bretaña, también, tranquilo. Gran Sí. Bretaña ha ido ampliando el istmo, ¿no? La superficie del istmo, a base de pandemia que sufrían en Gibraltar y que las autoridades españolas autorizaban el establecimiento de tiendas de campaña para que realmente los ingleses que residían en Gibraltar pudiesen pues, salir del foco de infección que era la propia población, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían los Sí. británicos? Pues una vez que se restituía un poco los valores sanitarios, ocupaban ese trozo de terreno. Ah, bueno, imagínate. ¿Qué es cierto que en la parte noreste del Peñón se está construyendo o hay planes para ampliar eso artificialmente para construir como una especie de lo que es Claro, condominio de lujo? sí, 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 sí. A ver, sí, ¿Sí? sí, es la parte, digamos, la parte del acantilado, creo que es la parte de Poniente, no me quiero equivocar, es la que era Sí. la caleta, que fue tras la invasión, tras la ocupación de Gibraltar, que hay que recordar que fue, no quiero entrar mucho en temas históricos porque ya lo hizo don Guillermo y hay poco más que añadir, pero fue tras la ocupación, pasó a llamarse la playa de los catalanes, Catalan Bay, porque fueron partes españolas, tropas españolas que iban por parte del bando austracista, ¿no? Entonces, del Ok. archiduque Carlos. Entonces, esa parte, digamos que últimamente ha sufrido pues unos rellenos, ¿no? Que también han sido ampliamente contestados desde ONG ecologistas porque han sido utilizados playas y dunas de Tarifa con un alto valor ecológico y han sido, pues, están siendo rellenas para un resort de lujo, pero que parece ser que eso no ha llegado a cuajar y están los rellenos, pero no ha llegado realmente a desarrollarse ese plan. Porque esa parte del Es algo Peñón, como, sí, es algo como hizo Dubái, ¿no? O sea, es algo con el mismo estilo, ¿verdad? Con la misma finalidad, supongo yo. claro, claro, vamos, pero es que de hecho Gibraltar prácticamente se ha cuadriplicado en extensión territorial gracias a los rellenos, no solo en esa parte, en la otra parte, basta ver un poco las fotos actuales de Gibraltar en Google, la podemos visitar cualquiera de nosotros, y ver los planos Sí. antiguos, y, bueno, y el crecimiento de Gibraltar ha sido exponencial, vamos, totalmente, ha ocupado Ah, prácticamente tres cuartas partes o un tercio de la playa, vamos, de la línea. O sea, realmente la ocupa. ok, Y bueno, el mismo istmo empezó a ser sí. rellenado con las piedras y toda la arena que se sacaba dentro del peñón, que como sabéis es un queso Gruyère, vamos, está lleno de túneles y de canales. Ahora bien, en el tema de las aguas que mojan toda esa área, el primer tratado se hablaba solamente del peñón en sí, no se hablaba sobre aguas. ¿Cómo se ha podido hacer una posible delimitación en toda esa zona? A ver, el tema de las aguas, igual que el tema que me estás comentando, es muy controversial, ¿no? Puesto que realmente en el Tratado de Utrecht, de hecho, hay muchos juristas que dicen que el peñón entero no pertenece a Gran Bretaña. El tratado en el artículo 10 especifica muy bien, y en el mismo tratado especifica muy bien que lo que se cede de propiedad, que no de soberanía, es como una embajada, o digámoslo así, lo que se cede es el puerto y la ciudad. O sea, el resto del Peñón y todos los territorios adyacentes no estarían dentro de ese tratado. Lo que pasa es que Gibraltar, las autoridades británicas creen o postulan que sí les pertenece, pero si nos seguimos al cuerpo y al alma del tratado, lo que se cede a Gibraltar es la propiedad solamente del puerto y de la ciudad. Sí es verdad que en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, no había tratados internacionales sobre las aguas, ¿no? Tendríamos que remontarnos prácticamente último tercio del siglo XIX o ya plenamente siglo XX, ¿no? Y ahí es donde realmente ha habido toda la polémica y todas las confrontaciones que hay entre España y Reino Unido, ¿no?
porque realmente el tema de las aguas es lo que permite que Gibraltar pueda seguir expandiéndose. Es que el territorio en verdad es Exactamente. asfixia tanto a la economía como a la población que reside en Gibraltar, ¿no? Cómo es la entrada y salida de los barcos de la propia Armada Británica para allá? O sea, ¿cuál es el paso inocente que ellos tienen para no entrar para aguas españolas? Digamos que si se cumpliese rigurosamente la ley de marítima, pues realmente lo tendrían complicado, tendrían que salir prácticamente por la Por punta de eso. leche, aparte del eso, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que hay bueno, es como los espacios aéreos, ¿no? Suele haber en determinados ámbitos cierta coexistencia, ¿no? Y bueno, y digamos que convivencia entre los países, igual que con el aeropuerto. Es muy difícil que un avión que vaya a aterrizar en el aeropuerto de Gibraltar en algún momento no entre dentro del espacio aéreo español. Es imposible, vamos. Exactamente. Pero bueno, Sí. digamos que hay roces, hay roces. Vamos, los roces Los entre las hay, ¿no? partes. Porque siempre hemos visto eh, que se habla sobre eso, de barcos donde hay lanchas patrulleras españolas que se ponen junto a los barcos ingleses y hay muchos roces, y o sea, no ha habido confrontación en sí, pero sí hay muchos roces continuamente. Ajá, ¿cómo sería eso entonces en tierra? ¿Cómo es en la verja? ¿Cómo es el trato entre ambas fuerzas armadas? El trato, digamos que coexisten, ¿no? Coexisten. Hay que tener también que se le añade el tema del narcotráfico, ¿no? Del contrabando ideal, que durante muchos años Gibraltar ha sido un serio problema para las autoridades españolas en tema de persecución. Obviamente, últimamente sí es verdad que la cooperación ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero la coexistencia es una historia, digamos, de 300 años en las que se han labrado muchos roces y es lo que te comento, Jorge, hace apenas, digamos, 11, 12 años hubo una crisis muy importante, ¿no? Y de hecho ha habido maniobras con tiros, ha habido momentos digamos, de una tensión, digamos, que palpable, ¿no? Pero bueno, Ay, me sabes, cuéntanos una de esas confrontaciones así fuertes que hubo. a ver, confrontaciones ha habido varias, ¿no? Pero yo recuerdo una en la cual, vamos, a uno de los pesqueros, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero estuve yo incluso estuvimos reunidos con el pescador, ¿no? Pues porque la flota pesquera de la línea, obviamente, con todo lo que ha ido sucediendo, pues la pesca ha ido desapareciendo, entonces la flota pesquera de la línea ha pasado a ser prácticamente residual. Pues hubo un abordaje, ¿no? De uno de los pesqueros y eso hizo que patrulleras de la Guardia Civil Española acudieran y hubo casi que digamos que algún abordaje o alguna situación bastante fuerte. Y bueno, y también ha habido, no hace mucho, creo que fue no sé si la fragata, no, la corbeta Centinela o una de las fragatas de la Real Armada Española, pues también hubo, con algunas patrulleras británicas, tuvo incluso algún roce físico, ¿no? Pero es que Ok, eso es ok, usual, es usual. Normalmente, cuando hay momentos de claro. tensión, eso se acrecenta realmente. Nosotros no hemos tenido roce físico con lo que es Guyana porque ellos tienen solamente, son lanchas pequeñas que no pueden ir mucho a mar adentro, pero igualito sí ha habido roces en la parte fluvial. Cuéntanos una cosa, en el tema actual, ¿cómo va la parte del reclamo en sí? Lo hay, ¿cierto? A ver, la situación ahora mismo de la soberanía española, digamos que está en un momento de cruce, ¿no? O sea, realmente un poco indefinido. Me explico. Por un lado, tenemos un gobierno que está gobernado por el Partido Socialista Español, que realmente necesita el apoyo de ciertos sectores independentistas, ¿no? Para poder llegar un poco a desarrollar su legislatura, ¿no? Y por otro lado, un Partido Socialista que también en el tema de Gibraltar, por lo menos en los últimos tiempos, digamos que ha dejado un poco o bastante que desear, ¿no? Fue infausto y realmente muy doloroso, ¿no? El tripartito ese, que el foro de tripartito que instauró durante el gobierno de Zapatero el ministro de Asuntos Exteriores Moratino, que de hecho fue la primera y la única, creo recordar, visita de un ministro de Asuntos Exteriores de un país a una colonia que reivindica ese país. Entonces, eso de facto Sí.
en muchos planos fue interpretado como un reconocimiento, ¿no?, de que un ministro de Asuntos Exteriores vaya a una colonia que para Gran Bretaña ya está intentando darle algunos márgenes jurídicos de pseudo-independencia, ¿no? Okay. Claro, ahora ha vuelto también, está gobernando el PSOE y ha habido también una feroz crítica a la reunión que ha tenido la ministra de Asuntos Exteriores en Algeciras, Arantxa González Laya, con Picardo, con Fabián Picardo, el alcalde de Gibraltar, el 24 de julio, ¿no?, de este mismo año. Claro, Sí. España, digamos que está en un momento histórico para poder forzar un poquito el tema de la soberanía, ¿no? Sí es verdad que últimamente se está abogando mucho por la cosoberanía, ¿no? Con incluso el Partido Popular en algún aspecto, salvo Vox, que sí pide un poco más el tema de la soberanía exclusivamente para España. Digamos que la vertiente tanto de Aznar a principios del año 2000 con Tony Blair, que fue quizá el momento histórico más cercano de que se llegara a un acuerdo sobre Gibraltar, pues bueno, digamos que España no está haciendo gran cosa en un momento en el cual con el Brexit podría forzar mucho más la máquina. A nuestro entender, podría ser. Exactamente. Ahora bien, ¿cuáles actividades ha hecho la propia sociedad civil? Te hablo tanto ustedes con tu grupo como otros grupos en cuanto a hacer ver los derechos de España. Ustedes han hecho participación dentro de la misma frontera que existe, han cruzado. Yo supe hace 3 años de una gran bandera española que se llevó al Peñón y se puso. Cuéntame de ese tipo de actividades. A ver, nosotros de los Legítimos de Gibraltar, bueno, de la asociación en la de la que yo formo parte, ¿no? Sí. La situación de Gibraltar no puede ser abordada desde un punto de vista de reclamación exclusiva del Peñón o las bravas, digámoslo así, ¿no? Hay que entender que lo que se ha hecho en veintitantos años no se puede ahora mismo desmontar. Cuando tú fabricas una casa, derribarla también lleva su tiempo. Construirla lleva más, pero posiblemente destruirla también lleva su tiempo. Entonces, la situación ahora mismo económica de Gibraltar realmente, hay que decirlo, es un motor del campo de Gibraltar o de una gran parte de la provincia de Cádiz. Sí es verdad que es un motor en el cual se deja los restos de la gran entrada de flujo que entra realmente de España. Digamos que España tiene dos paraísos fiscales, ¿no? Que uno al norte es Andorra y otro al sur que es Gibraltar, que realmente laminan y parasitan la economía española, ¿no? De hecho, se dice que cerca de entre 2.000 y 4.000 euros al año van desde España a Gibraltar, a los bancos, a las entidades offshore, los paraísos, a todo el tema del complejo que hay entramado financiero en Gibraltar, ¿no? Entonces, claro, Okay. La pobreza que hay en la línea, en los alrededores de la línea, es gran parte causa también de la riqueza que tiene Gibraltar. Entonces, eso es muy difícil ahora mismo desmontarlo. O sea, habría que aplicar, y además yo lo tengo por aquí, yo recomiendo el libro de Guillermo Rocafort de las claves para recuperar Gibraltar, que habría que hacer una medida, o sea, una batería de medidas a medio largo plazo para competir realmente con Gibraltar. La historia no es pedir a la brava la soberanía, es competir con Gibraltar para que Gibraltar pase de ser el hermano rico, digamos, al hermano pobre. O sea, que se pueda demostrar con acciones del por qué, ¿cierto? O sea, que no es únicamente que tú llegues y tú reclames, sino que hagas un trabajo que es muy poco a poco, supongo. Que yo lo veo bastante extraño que España es un país que cuida sus territorios que están fuera. Te hablo, bueno, Ceuta, Melilla, eres la frontera, mira, inclusive la ciudad que está dentro de Francia, pero que es totalmente de Libia. España, y la isla de Faisanes, que es 6 meses de España y 6 meses de Francia. Es algo, o sea, ustedes Correcto. tienen un compendio de lo que es territorios así que, wow, yo digo, oye, ¿por qué no han podido con ese peñón si ustedes son, digamos, expertos y que deben tener personas que manejen el derecho internacional excelente y todo eso? A ver, ¿No? porque, claro, estamos hablando de que Gran Bretaña es un país que históricamente ha demostrado aplicar muy bien la teoría romana del divide y vencerá.
sea, estamos hablando con una superpotencia que realmente sabe muy bien maniobrar entre diferentes aguas para mantener su estatus. Y claro, Sí. hay que entender que España, desde época casi de la no, digamos, última parte del siglo XIX, ha tenido grandes fracturas internas, ¿no? Ya no hablo de la época de la independencia americana, ¿no? Sino que realmente incluso ya a partir del siglo X, principio del siglo XX, ha tenido ya con el auge del nacionalismo catalán, el auge o el nacimiento del separatismo vasco, gallego, pues realmente las fracturas han llegado a la matriz de la nación, ¿no? Y de hecho realmente Gran Bretaña ha sabido sacar parte de ello, porque realmente desde Gibraltar se han orquestado muchas confabulaciones, tanto en la época del protectorado, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de las Malvinas, y Gibraltar ha sido un puerto de operaciones muy importante para la inteligencia británica. Claro, porque ellos están como que en la entrada entre el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, ahí ellos ven quién entra y quién sale. Para ellos es un punto estratégico, pues como muchos puntos claves que ellos tienen por todo el mundo. Dime una cosa, ¿no ha habido ningún movimiento separatista dentro del propio Peñón? O sea, alguien que diga, no queremos ser ni de España ni de los propios ingleses, sino que ellos quieran ser solos. A ver, a ver cómo lo detallo. Vamos a ver. Yo cuando hablo siempre, o cuando desde la asociación o de los diferentes grupos a los que yo pertenezco, desde reunificacionistas también, cuando hablamos del tema de Gibraltar, hay que entender que la población gibraltareña que vive hoy actualmente en Gibraltar, nosotros no la catalogamos como la legítima, ¿no? ¿Por qué? Porque la legítima fue durante 1704, cuando el 6 de agosto, el 98%, el 99% de la población, que era 5.000 ciudadanos de Gibraltar, legítimamente españoles, ante el acto de piratería del señor Drake, que eh, enarbola la enseña inglesa, no todavía británica, en un acto de flagrante usurpación, porque España no estaba en conflicto con Inglaterra, era una guerra interna de sucesión a la corona de España y no había conflicto con terceros países, pues realmente los españoles de allí, salvo 40 familias, deciden irse, ¿no? Entonces, realmente la situación es que ha habido 3 descolonizaciones de Gibraltar durante la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La población de Gibraltar ha sido llevada a la metrópoli por Londres, pero hay que entender que la población, es verdad, es muy mestiza, con las sucesivas aberturas de la verja, digamos que hay primos, hermanos, cuñados, tíos, parejas que nacen a un lado y otro lado de la verja, pero realmente son británicos, en una gran mayoría los que residen en Gibraltar, y claro que Gran Bretaña lo que está intentando es articular algún tipo de estatus jurídico que no se enfrente frontalmente al Tratado de Utrecht, recordemos, porque si Gran Bretaña le da la independencia a Gibraltar, España tiene un derecho de recuperación. Entonces, claro, está intentando dar la máxima independencia, pero digamos que revestida todavía del eje colonial, ¿no? Pero de facto Gibraltar ya tiene incluso selección propia de fútbol, puede competir en competiciones europeas y ya no sé si también internacionales, o sea, que está dando pasos, ¿no? Pequeñitos pero constantes para tener un... Para que se vaya, para que estén solos, pues. Correcto. Ah, entiendo. Oye, está interesante eso. Ok, ya por último, tú para cruzar para el otro lado, ¿cómo haces? ¿Tú enseñas un pasaporte, algo, o simplemente cruzas y ya te anotas en un libro? ¿Cómo es eso? Bueno, desde la Unión, desde el Tratado de Unión realmente de la Unión Europea, donde se eliminan el espacio Schengen, bueno, aunque Gibraltar no pertenece, pero realmente está la unificación territorial, tú entras en Gibraltar con tu documento nacional de identidad. Ok. No hace falta aportar a otros terceros países. Entras con eso y ya. No hace falta nada. Ok. Bueno, vamos entonces ahora. Ajá, dime. Dime. No, que vamos a pasar ahora para ver si los que tenemos
presentes el día de hoy tendrán alguna pregunta. Vamos a comenzar con el señor Milton Méndez, quien está en Houston, Estados Unidos. Milton. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo. Sé que es medianoche allá y bueno, indudablemente eso pega. Encantado. Yo también estoy de apuradito, pero tengo una pregunta para ti. Tú que eres un activista de un grupo de, vamos a decirlo así, de una peña allá en España acerca del caso de Gibraltar, ¿ustedes tienen alguna conexión con grupos en UK, en la Gran Bretaña, que sean proclives a que Gibraltar sea devuelto a España? Digo esto porque yo hice visitas en varias ocasiones hace años a Israel y yo conseguí que en Israel había grupos que eran tanto palestinos como israelitas y ambos peleaban por una misma causa, que era reivindicar el derecho como hermanos a permanecer en el país. Cosa que me resultó totalmente, digamos, me voló los sesos, porque uno siempre espera que palestinos e israelitas siempre estén peleando. Pero en el caso de España, España tiene apoyo de alguna población civil, grupos civiles en UK. A ver, nosotros que tengamos constancia, sí sabemos, históricamente Escocia fue aliado, hablamos de la Gran Armada, ¿no? No me gusta hablar de la Armada Invencible, y es verdad que en territorio escocés siempre ha habido, digamos, una cierta, sobre todo en movimientos independentistas, de movimientos nacionalistas escoceses, siempre ha habido una gran simpatía hacia nosotros, ¿no? Y también sabemos que en Irlanda del Norte, pero sobre todo en la República de Irlanda, hay incluso homenaje, hace poco hubo un gran homenaje por el tema de la Gran Armada, ¿no? Donde se hicieron honores y toda playa donde se embarcaron españoles y donde incluso población nativa de allí acogió a los soldados españoles contra la persecución británica, ¿no? O sea, sabemos, lo que pasa que también el tema de Gibraltar es que hay muchos británicos que ni conocen Gibraltar. Es como muchos americanos, ¿no? Que tú le preguntas dónde está España y prácticamente te lo sitúan al sur de México, ¿no? No, o sea, hay mucho desconocimiento de los propios británicos de lo que es Gibraltar y lo que supuso ser Gibraltar y cómo se consiguió Gibraltar, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Milton, por tu pregunta. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta que hacer a nuestro gran amigo Jaime Cristóbal, quien está en Jerez, de la frontera. Bueno, tenemos a Antonio Castillo. Antonio Castillo es coordinador de nuestra ONG y se encuentra en República Dominicana. Vamos a ver. Antonio, adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darnos esta charla. Y mi pregunta tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en España, ¿verdad? Que hay tantos movimientos separatistas en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, y tienen el tema de Gibraltar. ¿Cómo la política española podría afrontar a futuro esta reclamación cuando aparentemente incluso dentro de España hay tantos movimientos que quieren dividirse? Sí, Antonio, la verdad que es muy buena pregunta y la respuesta es compleja, ¿no? Es obvio que cuando un país no está unido, pues tener una política exterior fuerte es complicada, es muy complicada, es lamentable, no es triste, ¿no? Porque realmente el que conoce un poco la historia de España sabe desde época de los fenicios que nosotros somos un compendio de cultura, ¿no? Es como si yo renegara hoy en día de mis raíces musulmanas durante 7 siglos, o si yo renegase de mis raíces romanas, ¿no? Que fue la que hicieron realmente una de las primeras uniones territoriales, o de los visigodos, ¿no? O de los bizantinos, ¿no? O sea que realmente el problema de España es lo que tú dices, es muy complicado tener una política común cuando internamente incluso no hay una cohesión territorial, tristemente, ¿no? Es muy complicado. Si una familia no está unida, no lucha en un mismo sentido, eso está claro. Pero eso lo podríamos hablar incluso internamente como en el movimiento hispano, ¿no? Con el Esequibo, como con Belice, como las Malvinas, ¿no? Y con tantos y tantos territorios. Muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta. Ok, tenemos desde España también a José Francisco Gerales. Vamos a darle entrada para ver. Adelante, José Francisco. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, ¿qué tal? Mi pregunta básicamente es sobre cómo es el tema, el manejo desde el punto de vista social, ¿no? O sea, entre españoles que cruzan hacia Gibraltar y la relación que tienen la población local de Gibraltar con el resto de España. Bien. Bueno, la relación entre los españoles, digámoslo, entre los españoles y los británicos que viven en el Peñón, es buena. O sea, realmente siempre solemos decir que el problema muchas veces lo crean las élites, no los pueblos, ¿no? Los pueblos vivimos todos los días y realmente son muchas personas, miles de personas las que viven van a trabajar a Gibraltar, muchos españoles que van a consumir a Gibraltar y muchos británicos que paradójicamente les beneficia más hacer las compras en España, ¿no? Y viven en España o en el resto de España, como mejor podemos decir, porque nosotros consideramos que Gibraltar por el tratado y por historia es español, nunca ha dejado de serlo, de hecho, y de hecho la inmensa mayoría, porque los precios de una vivienda en Gibraltar son prohibitivos y la inmensa mayoría de los británicos que viven en Gibraltar tienen los niños en los colegios en Sotogrande y en otras zonas de España, de Campo de Gibraltar, realizan sus compras en España y viven en España, o sea que la relación está totalmente normalizada. Perfecto. Digamos que no hay problema. Suele haber problemas más por las élites, por lo que decimos, ¿no? Por Fabián Picardo, que normalmente en cada X tiempo pues, suelta una de sus bravuconadas, ¿no? Que son toleradas por el gobierno español, pero bueno, digamos que el señor Fabián Picardo, nieto de republicana exiliada española, pues bueno, creo que ahora está en un periodo de calma y sosiego porque lo que se le avecina con el Brexit no da sitio a la bravuconada, sino al tiempo de diálogo, porque Gibraltar se juega mucho y es una situación muy complicada la que vive el Peñón si no consigue sacar una buena negociación de fomento. Sí, mi pregunta iba justamente, mi siguiente pregunta era en base a eso, al tema del Brexit, porque o sea, yo estoy en España, específicamente en Andalucía, en la provincia de Huelva, ¿Sí? y bueno, he leído mucho sobre el tema, o sea, el debate que hay, por ejemplo, en los permisos de trabajo, por ejemplo, en muchos españoles que cruzan diariamente hacia Gibraltar, trabajan y regresan, y me imagino que viceversa también. Entonces, ¿cómo quedará luego el Brexit, todo ese tema, por ejemplo, a nivel laboral, incluso del control migratorio allí? Porque si bien que en la Unión Europea no hay control migratorio, pero yo una vez que sale del Reino Unido el Brexit, también ¿cómo quedaría eso? ¿Cuáles son las perspectivas? A ver, Gibraltar tiene, igual que otros territorios, lo que pasa es que Gibraltar sí tiene conexión de terreno, ¿no? De conexión terrestre, ¿no? Gibraltar tiene un gran problema. Gibraltar es que necesita la abeja abierta. Entonces, todo lo que sea impedimentos en la verja le supone un gran problema a Gibraltar. Concretamente, si hubo un momento de la exploración de instaurar un peaje, la doble matriculación a los vehículos. Estamos hablando de que, claro, si el Reino Unido, un Brexit duro, conllevaría otra vez el tema de pasaporte, que para que un español entrara en Gibraltar o un británico saliera de Gibraltar tendría que ser uso del pasaporte, tema de visado, o sea, salir realmente de un club que le ha favorecido mucho y del cual se ha beneficiado ampliamente Gibraltar, ¿no? Todo lo que sea impedimento, doble tributación, acceso a Gibraltar, hay que tener en cuenta que tanto las actividades financieras como las comerciales, como las turísticas, más de 7 millones de personas al año se estima que visitan Gibraltar fundamentalmente vía terrestre y vía aeropuerto, perdón, más de 7 millones, estamos hablando de un 25-30% también del pilar económico de Gibraltar. Entonces, para la supervivencia económica de Gibraltar es fundamental una vez abierta y con las menos limitaciones posibles. Muchísimas gracias, José Francisco, por tu pregunta. Bueno, creo, Jaime, que nos has podido aportar lo que estábamos buscando, saber más el tema actual, el tema humanista, el tema de lo que es el día a día, pues, de ese conglomerado que están dentro del Peñón. Esperemos que, bueno, que se mantengan todas esas buenas relaciones y que
y que ustedes, por supuesto, el grupo que ustedes manejan, que logren realmente hacer valer los legítimos derechos españoles ahí. Jaime, si tienes algunas palabras ya para el cierre, cuéntanos. No, simplemente pues comentaros eso, ¿no? Que la historia de Gibraltar es fascinante, que realmente, oye, cada país ejerce como Venezuela, ¿no? Sus reclamos legítimos y lo que hay que intentar que sean las poblaciones las que no sufran y sufran las consecuencias, ¿no? Y hay que apelar siempre al buen entendimiento de los gobernantes para que realmente los conflictos que puedan surgir se diluciden entre personas de bien, ¿no? Y sobre todo yo quiero hacer un último lanzamiento, con tu permiso, a que los hispanos, los que tenemos una historia común, lo hacemos en reunificacionista con el tema de Puerto Rico, pero creo que con Venezuela todos los españoles tenemos que apoyar la causa venezolana, la causa argentina y todas aquellas causas que históricamente nos ha unido desde un nacimiento y que hoy en día nos hacen ser naciones hermanas, ¿no? No sé si una Commonwealth o tiene que haber, yo creo que tenemos que confluir hacia un hermanamiento. Bueno, Commonwealth no, ¿viste? Commonwealth no. Bueno, no, digamos una confederación hispánica. Sí, o sea, pero una confraternidad, sí. Exacto, esa es la palabra. O sea, sí, que realmente luchemos como causa común lo que nos duele a cada uno, ¿no? Porque no somos tan diferentes unos de los otros y a mí me duele realmente que Venezuela tenga esa porción de tierra que también Gran Bretaña supo hacer uso para apropiársela ilegalmente, ¿no? Y creo que cada español tiene que estar plenamente en esa lucha con el hermano venezolano, igual que con el argentino o con Belice, ¿no? Por supuesto que sí, Jaime, tomamos tus palabras al 100%. La idea es que mantengamos el contacto, Guillermo, tu persona y todo ese grupo, junto con nosotros, con la gente que maneje Guatemala. O sea, reclamaciones que sean válidas, que estén actuales, que no hayan sido cerradas, que busquemos esa unión que es necesaria, porque considero que si estamos en la misma índole podemos hacer muchísimo más que cada uno por separado. La unión hace la fuerza. Así es, Jaime, por supuesto que sí, y vamos a hacer como hizo Blas de Lezo, vamos a orinar siempre apuntando hacia allá, ¿verdad? Correcto. Bueno, así es, Jaime. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Esperamos contar contigo próximamente y bueno, nosotros por nuestro lado seguimos acá con nuestro trabajo. Esta semana vamos a irnos con nuestros 10 años que ya estamos cumpliendo como organización y tenemos varias actividades pendientes. Por el momento, esto es todo por ahora y sigamos el camino hacia el este. Gracias. Un abrazo.